Buenas noches a todos. Ya estamos listos. Un saludo a todos los que pues nos esperaron con las transmisiones mientras teníamos nuestros días de retiro. Bienvenidos a todos nuevamente. Nos da gusto reencontrarnos y los que nos acompañaron por internet, si nos están viendo, pues un gran saludo también para los que tuvimos la oportunidad de convivir pues en esas mágicas y sagradas tierras del Mayab, que por cierto el Mayab significa de los escogidos, de los iniciados, vamos a traducirlo así. Entonces realmente nos han regalado en estos días pues momentos muy especiales que ya les vamos a platicar un poquitín. Y bueno, pues vamos a estar aquí al frente ahora mi esposo Gabriel y mi persona, para que, bueno, tengamos un poquito de paciencia con el chat y esperando que podamos platicar un poquito todos, esperando que también todos se encuentren muy bien. Queríamos hacer un saludo y compartirles un poquito de lo que fue la experiencia de este retiro, si a ustedes les parece bien. Bueno, aquí nos vamos a ir turnando el micrófono. Bienvenidos todos los que estuvieron con nosotros también en el retiro, pues agradecerles. Como todo retiro, nos gusta luego hacer algunas pequeñas pláticas y pequeñas reflexiones de cómo estuvo. Y bueno, si aquí los que están presentes que estuvieron quieren decir algo también, tendrán la oportunidad de cómo se sintieron en el retiro. Y sobre todo porque lo hicimos en unas tierras muy especiales, ¿no? Las tierras del Mayab. Llegábamos y bajábamos del avión y sentíamos ese respeto por las tierras de Yucatán. Son tierras mágicas, aunque hoy en día aparentemente parece que todo está perdido y solo hay ruinas. El espíritu, la energía permanece, ¿no? Entonces fueron días maravillosos. Luego tuvimos la oportunidad de estar unos días haciendo unas visitas antropológicas y también algunas investigaciones que compartimos en el retiro, que vamos a querer compartirlas también con ustedes, y también que algunas cuestiones que sucedieron que nos parecieron más que anecdóticas, podríamos decir avisos, ¿no? De repente tembló un día mientras estábamos en el retiro, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, solamente empezar, si hay alguna pregunta intentaremos verla aquí en el chat y se las contestaremos aquí directamente, aunque ahora no las estoy viendo, pero me acercaré de vez en cuando. También se están pasando las diapositivas, unas diapositivas que están viendo ahora sí que, a ver, de este lado, ¿sí? De este lado las están viendo las fotos. Acá las ven aquí en la televisión y en internet las ven acá. Entonces estamos compartiendo algunas de las fotos. Ahora, por ejemplo, se ve la del hotel. Pusimos otras de las pirámides y luego otras fotografías que van a ver de algunos mensajes que luego les queremos también leer, ¿no? Entonces, pues siéntanse en la libertad si alguien quiere mientras tanto comentar algo. De los que nos están viendo por internet, algunos de los que estuvieron con nosotros y también quieren compartir algo por internet, lo podremos leer. Y bueno, básicamente sería nuestra primera introducción. Sí, bueno, nosotros siempre les hemos comentado que el retiro realmente comienza cuando decidimos asistir. A partir del momento en que una persona decide asistir a una enseñanza interna, siempre viene pues cuesta arriba, poco a poco, todo lo que es la cuestión tanto económica, el viaje, los permisos de trabajo. Así que sabíamos que el retiro pues
tenía cierta característica debido a los comentarios que nos iban haciendo de ciertas dificultades que se iban presentando y que nos sucedieron a todos, ¿no? Entonces realmente les comentábamos que, sobre todo en esta ocasión, por estar en una zona pues tan privilegiada de la República Mexicana, dentro de lo que son los restos de esta antigua cultura maya, pues sentíamos, ¿no?, que tenía que tener alguna fuerza especial este retiro, y por las características de las personas que se inscribieron y que pudieron llegar, pues se fue dando un retiro que fue más como un gran trabajo interno, no tanto una cuestión meramente de explicación, sino de estudio de la enseñanza y de trabajo interno, que por el hecho de, decíamos, de casi todos pertenecer a grupos avanzados de segunda cámara, creo que solamente una persona no era de segunda cámara, y a lo mejor alguien que no lo era pues no pudo llegar por alguna causa. Entonces, claro, el retiro transcurrió en una manera en la que quizás ni siquiera la mente se enteró, quizás la mente pues de repente estaba hasta saturada, pero las prácticas y la enseñanza pues nos envolvió en esa fuerza de un tema tan profundo y tan especial, del que creemos que la conciencia va a ir tomando su parte con el transcurso de los días, de los meses, de los años, no lo sabemos. Sí, dice Gina, dice que fue una experiencia sumamente reveladora. Mi marido y yo creemos que ha sido su mejor retiro. Momentos decisivos. Momentos decisivos, y bueno, comparten que consideran que fue uno de los mejores retiros. Ningún retiro es mejor o peor, pero sí realmente este tuvo un sabor tan interno que incluso nos van a disculpar, no vamos a poder transmitirlo como fue el retiro de las 7 verdades. Sin embargo, a cambio de eso, pues estamos preparándoles algunos resúmenes en los días posteriores para los que no pudieron asistir, poderles dar aunque sea una explicación general y compartirles un poquito ese sabor. Obviamente las imperfecciones humanas y los obstáculos pues se pudieron ver. Nosotros no estamos con esto diciendo que es un retiro perfecto por nuestras personas, pero sí por la enseñanza y por las prácticas que allí se realizaron. Entonces dejamos a la conciencia de cada quien el poder asimilarlo, decíamos, en el retiro y en los días posteriores, como muchas veces decimos, ¿no? El retiro, como ustedes conocen, está basado en el libro del mensaje de Acuario del maestro Samael, tan revelador, tan importante como los días que nos está tocando vivir. El retiro, igual que el libro, se dividió en 3 partes. Entre ellas, el primer día estudiamos lo que el maestro nos enseña. Él en los mundos internos investigó el Apocalipsis y dice que encontró o le fue revelado 3 partes de ese Apocalipsis. La primera, lo que era el filo de la navaja, en donde un jueves santo, curiosamente, pudimos, vamos a decir, prender simbólicamente cada una de esas 7 iglesias, costumbre muy natural incluso entre el campo religioso, donde alguien hizo alusión a que efectivamente ese día se visitan 7 iglesias, ¿no? Y bueno, nosotros en ese aspecto internamente estábamos haciendo ese recorrido por nuestras 7 iglesias de nuestro Apocalipsis interior, porque para quienes nos ven y que no conocen estas enseñanzas a profundidad, deben saber que el Apocalipsis no buscamos estudiarlo como un tema exterior, sino como un tema psicológico de gran trascendencia que se puede comprender en un trabajo que puede realizarse en el aquí y en el ahora.
El segundo día, bueno, pues se habló de lo que sería, el maestro nos explica, sí, los tiempos del fin que nos está tocando vivir con la develación de los 7 sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis, y sí, efectivamente hablando bastante sobre algunas investigaciones que coincidentemente fueron embonando y que estábamos muy sorprendidos porque el prefacio del libro del maestro Samael nos decía, el maestro en el año que escribió este libro, 1960, ponía ese prefacio y decía, con los recientes acontecimientos y los terremotos en Chile, y bueno, realmente nosotros comenzamos un retiro en el que pensábamos que teníamos que actualizar la información, pero realmente los terremotos recientes de Chile, que luego el día viernes que hablábamos precisamente sobre los tiempos del fin, pues vinieron a manifestarse con terremotos también aquí en nuestro país, México, y claro, es algo que nosotros no queremos decirles porque estábamos en el retiro, lo que sucedió, no, sino que muchas veces nos dan como esas señales, como esos momentos que sacuden la conciencia verdaderamente y comprendemos que cada vez tenemos menos tiempo. Sí, los tiempos del fin de esta humanidad comenzaron con el aviso de las enseñanzas de nuestro querido y venerable Maestro, aquel gran ser, Jesucristo, Jesús el Cristo, a quien definitivamente de parte nuestra y también de parte del maestro Samael en su libro, pues se dedicó retiro, ¿no? Entonces, claro, la actualización no fue necesaria, un día 18 que suma pues precisamente, o que es un número cabalístico que nos habla de los enemigos ocultos, fue un día en donde los fallos que hubo en el hotel, porque también hubo fallos, pues nos pusieron a trabajar internamente con más ahínco, o por lo menos eso esperamos, y finalmente terminamos el tercer día con una parte maravillosa que es la Nueva Jerusalén, la tierra futura que menciona el maestro Samael, esa tierra sagrada o prometida en el mismo Apocalipsis, que tanto es una creación que está por llegar para la humanidad, como también es parte del trabajo interno que corona el trabajo maravilloso de los libros anteriores. Es decir, este retiro finalmente en una forma muy profunda nos habla del morir, del nacer y del sacrificio por la humanidad, porque finalmente incluso el maestro nos dice que para elevarnos al conocimiento intuitivo, la única práctica que podíamos compartir, según esa revelación maravillosa de este libro, era el tercer factor, el sacrificio por la humanidad. Todo lo demás lo podíamos practicar, pero la última práctica realmente, pues lo único que pudimos hacer fue pedir por la humanidad, porque es ese sacrificio por la humanidad en donde nuestro trabajo interno pues también forma parte de la ayuda a la humanidad. No queremos de ninguna manera que se piense que hay de por medio fanatismo, sino que todos nosotros, incluso los estudiantes que formamos parte de este retiro, pues podamos llevar esta enseñanza al trabajo interior, y que desde que comenzaba el libro decía el maestro Samael, pues que viene una nueva edad, que los tiempos del fin ya están aquí, pero que el ego quiere siempre una edad, momentos de comodidad. Es decir, el ego lo que quiere es comodidad, y no comprendemos que la llegada de nuestro Señor, simbólicamente hablando o esotéricamente hablando, le precede siempre tremendas tribulaciones. Es decir, para las personas que creen que vamos a entrar a la quinta dimensión, a Alcione, a la Nueva Jerusalén, que vamos a entrar a una nueva edad de oro fácilmente, pues sentimos compartirles que realmente antes de eso el ego tiene que morir, y por eso es que el ego quiere una edad cómoda, quiere
un desarrollo tecnológico, quiere una evolución, pero realmente el ego ha evolucionado y de esta evolución no hemos sacado pues más que mucha y tremenda injusticia social, cosa que es difícil de ver inclusive y de meditar. Y bueno, finalmente compartirles que nuestro gran anhelo es que este retiro, nuevamente repetimos, consolide en el corazón de todos nosotros. Los que se llevan su material siempre pueden seguir, continuar meditando, y en esta semana que viene vamos a tratar de dar un resumen ya más tipo plática o conferencia, dado que, como les repetíamos, muchas cosas no vamos a poder compartir por internet, dado las prácticas que se realizaron. Sí. Bueno, también complementando lo que se menciona, lo que dice Marisa, sobre todo nos tocó preparar algunos de los temas que entraban en coincidencia, casual o causalmente, con sucesos que se estaban dando. Y bueno, parece ser que este retiro no fue una excepción, ¿no? En este retiro nos dimos cuenta que, bueno, justo antes, no lo habíamos visto, se dio una luna roja, que es un eclipse lunar, pero es un eclipse lunar que justamente son 4 lunas rojas las que se van a dar, y bueno, pues pareciera que coincidentemente, ¿no? Y otras serie de cuestiones de catunes de los mayas que me gustaría luego comentarles, pero que bueno, antes de entrar un poco más en tema, como decía Marisa, el retiro fue para una introspección, no tanto decir el mundo se acaba, ¿no? Sí, realmente el mundo se va a acabar, entre comillas, porque va a haber un cambio, llegará Alcione, llegará Cólobus. La fecha, ahorita vamos a hablar algo de fechas que nos resultó interesante, vamos a hacer algunas aportaciones de cosas que hemos visto, cada quien saque sus conclusiones, piense lo que quiera pensar. Y como hoy recibimos también una llamada de Tijuana y le explicábamos a esta persona que nos hablaba que realmente lo que no estamos buscando es salvar el cuerpo físico, ¿no? Porque muchas veces hemos tenido ese mal concepto de la gnosis, decir, bueno, es que se acaba el mundo y si estás en el grupo correcto, en las siglas correctas, ya ni siquiera en la gnosis, sino en las siglas correctas de la gnosis, te vas a salvar, los demás no se van a salvar, ¿no? Y esto parece que ya es como la época antigua de la Iglesia Católica, de la Inquisición, ¿no? Estos metemiedos y etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros estamos hablando de rescatar nuestra alma, ¿no? Hace poco dimos el budismo y hablábamos de eso, ¿no? Buda descubre que hay una rueda que se llama el samsara y que nos lleva a todos en procesos de evolución y de involución. La diferencia es que al final de una era se nos acaban las oportunidades o las 108 vidas y claro, tenemos el tiempo como más apretado, la agenda más apretada, podríamos decir, para nuestro trabajo interno, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que de alguna manera hemos querido compartir, cómo desarrollar esas 7 iglesias, cómo trabajarlas, cómo eliminar el ego, cómo también la humanidad va a vivir momentos que ya en la actualidad se está viviendo difíciles, aunque por partes podríamos nosotros vivir en una ciudad muy cómodamente y no darnos cuenta de lo que se está viviendo en otras partes, incluso de nuestra misma ciudad o de nuestro propio país o de otros países vecinos, ¿no? Pero sí se está viviendo cada vez momentos de mayor dificultad, tensión política entre Estados Unidos y Rusia, China también. Estamos al borde de un conflicto nuclear, de una tercera guerra mundial. No es algo para que nadie se asuste, esto es algo que está en las noticias. Si sabemos buscar, lo vamos a ver. Están llegando tropas a los bordes de las fronteras cercanas a Rusia, creando una nueva guerra fría.
como lo que pasó en Cuba. Imagínense si los americanos, los Estados Unidos, le declara la guerra a Rusia porque pusieron misiles en Cuba. Imagínense ahora lo que están haciendo, poniendo armamento cerca de las fronteras rusas, ¿no? Entonces estamos viviendo un momento de crisis. Pareciera toda una casualidad. Alguien diría, mira, siempre ha sido lo mismo y nunca pasa nada. Pues sí, nosotros tenemos esperanza de que quizás todavía no vaya a pasar nada, pero sí tenemos que poner, como quien dice, las barbas a remojar. Es decir, ¿cuánto tiempo más nos queda para hacer trabajo? Para tener condiciones propias, ¿no? Porque ahora a lo mejor tenemos trabajo, una vida más o menos resuelta para poder hacer un trabajo, para difundir la enseñanza. Pero ¿qué pasaría si estuviéramos ya en mitad de una crisis económica, en mitad de situaciones que a lo mejor ya no fueran tan favorables? Entonces, nuestra reflexión también en el retiro, al hablar sobre estos temas, es reflexionar primero qué oportunidades tenemos de hacer un trabajo, comprender el trabajo y definitivamente definirnos a hacer un cambio por el alma, por este desarrollo interno, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría pasarles el documental, no sé si lo podemos pasar de una vez. Para después luego comentar, ya que pasemos el documental, comentamos ya lo de las lunas, comentamos todo esto. Bueno, nada más recalcar, y creo que hay algún comentario, recalcarles mucho, queridos amigos que nos ven por internet, cuando avanza pues el tiempo, quizás la percepción es personal, quizás como se decía, el apocalipsis debe de vivirse dentro y puede ser que sean percepciones muy personales, pero nosotros reflexionamos y decimos, o sea, qué gran error a nivel de la humanidad estar esperando un día y usar eso como algo tan comercial, como algo que manipula, ¿no? Hay desde todas las fases de los grupos humanos, sean religiosos, filosóficos, casi todos tienen esta característica de decir, estoy esperando, sí. Parece ser que nos está transmitiendo. Bueno, a ver si ahora se está reponiendo, si nos hacen favor de decírnoslo. Si ya se ve, las personas que nos avisaban, por favor, nos lo hacen saber. Vamos a cambiar de internet. ¿Listo? A ver si ya se está transmitiendo bien. Si nos hacen favor de poner que ya. Quizá todavía no, ¿verdad? No tocan, ¿verdad? Bien, si pudieran ponernos por allí, si ya se ve. Por lo que aquí aparece, ya está transmitiéndose. ¿No contestan? Bueno, nada más era esto, recalcar con toda la honestidad que seamos posible que estos temas del apocalipsis no son para manipular, ni son para asustar, ni son para
tampoco tomarlos a la ligera, ¿verdad? Casi siempre encontramos grupos o filosofías o religiones que están utilizando el Apocalipsis como que ya está pasando esto, ¿no? Sí, efectivamente, el sexto sello del segundo día, donde se habla de los 7 sellos, efectivamente menciona la luna roja, ¿verdad? Que la luna se verá roja. Y bueno, pues parte de lo que Gabriel les quiere compartir. Sin embargo, como se ha dicho siempre, el día ni la hora nadie lo sabe. Aquí lo que nos interesa a nosotros es reflexionar cuánto tiempo necesitamos para hacer el trabajo interior. Es decir, cuánto tiempo nosotros vamos a necesitar para crear los cuerpos de oro, para limpiar las aguas negras, para convertirlas en blancas, amarillas y algún día en aguas color rojo. ¿Cuánto tiempo para crear la piedra filosofal? ¿Cuánto tiempo para la muerte del ego? ¿Cuánto tiempo? Es decir, para el trabajo de las 3 montañas. Entonces, aquí eso es lo que importa, que nosotros comprendamos que si el apocalipsis humano de nuestra humanidad, de nuestra raza, quinta raza aria, se presentara mañana, ¿cómo me voy? ¿Qué cuentas voy a dar? Si tardara 10 años y voy a perder otros 10 años divagando o siendo tibio, como lo dice el propio Apocalipsis, pues obviamente que hay que tomar conciencia, ¿verdad? Yo no puedo decir si hubiera hace 10 años empezado. Hay una parte muy hermosa en la Nueva Jerusalén donde el maestro dice de verdad algo muy hermoso. ¿Estás incapacitado para este trabajo? ¿Eres paralítico? ¿Tienes alguna incapacidad? ¿Ya no tienes la edad? Y ahí podríamos aumentar muchas cosas más, ¿verdad? Pues de momento no tienes pareja, tienes una enfermedad, etcétera, 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 que te impide hacer el trabajo interno de morir y nacer. Y dice el maestro con tanto amor, no te preocupes, hijo mío, dedícate al sacrificio por la humanidad para que te puedan otorgar un nuevo cuerpo físico. Entonces, ¿qué estamos nosotros apegados a este cuerpo, verdad? Si lo que necesitamos es la oportunidad del trabajo interno. Sí. Sí, vamos a... ¿Ya se transmitió? Sí, sí. ¿Ya está? Ah, ok. Bueno, era un poquito haciendo también una reflexión y mientras nos confirmaban que está, Gabriel ya va a poner el pequeño documental. Es un compendio de algunos documentales que se realizó, no es algo muy profundo, pero sí nos llamaba la atención estos aspectos, ¿no? La mayoría de los sitios mayas tenían observatorios astronómicos. Quizá el más famoso es el Caracol en Chichén Itzá, que está ubicado directamente detrás de mí. Hace mucho tiempo los arqueólogos en 1920 y 1930 se dieron cuenta que podían hacer observaciones astronómicas a través de la ventana de Caracol. Es obvio que ellos predijeron eventos basados en los ciclos de equinoccio y de Venus. Los mayas entregaron una gran cantidad de cálculos astronómicos, incluyendo desde su profecía del día del juicio final y otras predicciones, hasta labrados, códices y manuscritos de complejos jeroglíficos. Este avanzado conocimiento del espacio y el tiempo condujo al diseño y construcción de la pirámide de Kukulcán, nombrado así por la deidad suprema de los mayas. Lo que es resaltante y hasta sorprendente de esta pirámide es que toda la estructura es en realidad un calendario tridimensional.
Lo impresionante de la pirámide de Kukulcán es que se trata de un zigurat de 4 lados, hecho de piedra, que en realidad es un calendario. Hay 91 escalones en cada lado, más la plataforma en el tope, lo que suma 365, como los días del año. Lo impresionante es que los mayas se lo ubicaron en el lugar de forma que durante el equinoccio, el sol diera en el norte, de una manera que creara la sombra de la serpiente gigante. Con su visión cíclica del tiempo, los mayas crearon lo que muchos expertos consideran como el calendario más sofisticado que ninguna civilización haya producido. Tan complejo como preciso, son en realidad 3 calendarios en uno. El primero y el más conocido fue el calendario solar llamado Gaab. Tenía 365 días divididos en 18 meses de 20 días, más un corto periodo de 5 días considerados muy desafortunados. Los cálculos de los sacerdotes mayas eran tan exactos que el Gaab, un día en su 10.000ª parte, es más preciso que el calendario normal que usamos hoy en día. Además del Gaab, los mayas tenían un segundo calendario ceremonial de 260 días conocido como el Tzolk'in. El ciclo sagrado de 260 días consistía de 13 números combinados, 20 signos de días. Entonces, 13 veces 20 equivale a 260. Ahora, la importancia de este calendario sagrado es que era una clave que los mayas usaban para entender muchas dimensiones diferentes de las experiencias humanas. Por ejemplo, está basado en un periodo de 9 meses de gestación humana, que es aproximadamente 260 días. Entonces, los mayas usaron este calendario sagrado para unificar los procesos en el cielo y en la tierra. Los mayas combinaron el Tzolk'in con el Gaab como una rueda dentada para formar lo que se conoce como la rueda calendárica. La rueda calendárica es un ciclo de 52 años que combina el año solar con el ciclo de 260 días, y los números y días y meses y días solo se repiten cada 52 años. Su rueda calendárica de 52 años es equivalente a nuestro siglo. Más allá de la rueda calendárica, el estudioso alemán Forstermann descubrió que los mayas trazaron el tiempo con otro calendario más, llamado la cuenta larga. Su importancia es primordial en el concepto maya del tiempo. Es a partir de esta cuenta larga que los mayas calcularon el día del juicio final e hicieron otras predicciones. La cuenta larga mide el tiempo que ha transcurrido desde el mítico inicio de los mayas. Trascendía el tiempo de vida de un individuo y los reinos. Dentro de la cuenta larga hay unidades de tiempo conocidas como Katun. Un Katun es aproximadamente 20 años. Por cada Katun, los mayas formularon una profecía específica. Cada Katun y su profecía se repetirían cada 260 años. Un misterioso maya llamado Shilam Balam escribió lo que tendría lugar durante esos periodos de tiempo. El sacerdote maya Shilam Balam hizo esta predicción para Katun 13. Esta es una época de colapso total, donde todo se pierde. Es el momento del juicio de Dios. En la actualidad estamos en 2 ciclos. El primero de ellos, el que estamos atravesando, se llama Katun 4 Ajau, comenzó en julio del 2000 y terminará en el 2020. Puesto que un Katun es de 20 años, se empezó en el 2000, yo no puedo entender cómo pueda acabar en otro momento. 2020. Y paralelamente hay otro Katun que se llama 10 Ajau, el que estamos viviendo hoy, que va a terminar en el 2016, y esto es lo interesante. En el 2016 empieza el Katun 8 Ajau. Este Katun, hasta hace cosa de 2 siglos, en la zona maya, la gente tenía hasta miedo de pronunciar ese nombre. Cada vez que llegaba una fecha de Chohau, había guerra. Guerras de castas y cosas así. Por eso se llama en antropología el Katun fatídico. No quiero especular sobre lo que significa esto para Américo, porque realmente la sugestión del calendario ya ha disminuido muchísimo.
Pero sí les quiero decir algo. Ese Catún 4 Ajau, en combinación con el Catún 8 Ajau, en que estamos viviendo hoy, marca un periodo de 4 años entre 2016 y 2020, donde según la profecía retorna la serpiente emplumada. Las profecías le ponen fecha. En Inglaterra apareció una figura nuevamente con símbolos mayas, que se refieren al movimiento del planeta Júpiter y al ciclo de las manchas solares, formación que se relaciona con las ruedas proféticas de los Ajau Catunes y que contiene una advertencia para el año 2016. El día 24 de julio del 2009 se reportó la aparición de la formación de Smith's Plantation en Wiltshire, Inglaterra. Con un trazo extraordinario, esta figura indicaría los ciclos de Júpiter y de la actividad solar, formación que habla de las ruedas proféticas de los mayas, los Ajau Catunes. El experto en símbolos mayas, el profesor Sergio Calderón, hijo del descubridor de los significados de los glifos mayas, el ilustre ingeniero don Héctor Calderón, interpretó qué significa esta enigmática figura en Smith's Plantation, que contiene claramente el símbolo de Ajau, que en maya significa Señor, Maestro, Esencia. En las ruedas proféticas de los Ajau Catunes, cuando acontecen fechas en 8 Ajau, han ocurrido grandes cambios. En un 8 Ajau, los sabios mayas abandonaron Chichén Itzá, emigrando a Chacamputún y fundaron Palenque. Al transcurrir 312 años, que equivalen a 13 Ajau Catunes, llegó la fecha 8 Ajau y los mayas se fueron a Yucatán y ocuparon Chichén Itzá. Luego de 312 años o 13 Ajau Catunes, otra vez en un 8 Ajau, abandonaron su ciudad. El 2016, en mayo 6, comienza el 8 Ajau Catún que termina en el 2040. Quizás estos agrogramas nos están haciendo voltear hacia ese punto para que estemos prevenidos, porque en las profecías mayas habla de sequías. Proféticamente hablando, el año 2014 es muy significativo porque se verán lunas rojas tétradas, es decir, 4 eclipses lunares que hacen ver a la luna de color rojo como cubierta de sangre, y el raro fenómeno cósmico de las lunas rojas tétradas hace pensar en que la intervención divina en la humanidad puede estar tan cercana como este año 2014. Respecto a la luna roja, dice el profeta Joel: el sol se volverá oscuro y la luna se convertirá en sangre, antes de que venga el grande y terrible día del Señor. Y el libro del Apocalipsis establece: cuando el Cordero abrió el 6º sello, se produjo un gran terremoto, y el sol se puso negro como vestido de luto, y la luna entera se tiñó como de sangre. Pero hay un fenómeno muy interesante que es este de las lunas rojas tétradas o tetradas, que es realmente muy raro. ¿Qué es una luna roja? Bueno, sucede cuando hay un eclipse lunar y parece que la luna se torna de rojo. Dicen el profeta Joel y otros profetas que antes del día del Señor la luna se tornará roja como en sangre. ¿El día del Señor se entiende el juicio final? No, el día del Señor es la gran tribulación, que es una serie de juicios que se dan durante 7 años, previo al retorno de Cristo. Con este interrogante de qué es lo que va a suceder con esta tetrada de lunas rojas. La luna roja es muy raro que se den 4 eclipses lunares seguidos y que coincidan con una fiesta judía. Recientemente en China, la televisión de ese país presentó un video de supuestamente 2 soles. A través de todo el internet hubo una gran discusión. Realmente a mí me parece un efecto visual.
Sin embargo, he recibido también otros videos donde con más claridad se puede ver a estos dos soles. Aquí le presento algunas de las imágenes que hemos recibido. Usted tiene la última palabra. Yo realmente no sé. La lógica me dice que eso es imposible. Entonces, ¿de qué se trata? Así, el pasado 2 de marzo de 2011, uno de los noticiarios más vistos de China informaba a sus televidentes sobre la presencia en el cielo de lo que podríamos considerar el avistamiento de dos soles, como lo podemos ver en estas imágenes, y que causaron inmediatamente diversas reacciones en el mundo. Se trató de un fenómeno que pudo ser visto por cientos de testigos. La información corrió como pólvora y llamó la atención de la sociedad, que no daba cabida a lo que sus ojos veían. En primera instancia tenemos este material que el testigo logró captar, donde vemos al sol y a un lado de este a otro objeto de igual luminosidad y que presentaba el mismo tamaño. Uno de ellos difuso y naranja y el otro era una esfera de color amarillo claro, apareciendo uno ligeramente arriba del otro. En la parte inferior de la toma vemos que está el mar y en la parte superior vemos unas nubes que tiene un color entre gris con una tonalidad rojiza, como lo podemos apreciar. Así también en 2009 en Devon, Inglaterra, fueron videograbados estos dos soles. En la parte superior de la toma vemos que es nuestro sol al atardecer. Sin embargo, en el lado derecho inferior hay un segundo de menor tamaño e intensidad luminosa. Como puntos de referencia tenemos unos árboles que se ven en el primer plano. Algunos investigadores aseguran que estos videos son parte de una refracción óptica o que se trata de un efecto que se produce por diversos cambios en la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado las pruebas contundentes para demostrar tal situación. Indubitablemente, dice Miguel Nostradamus, famoso astrólogo, que cuando Hercólogos se acerque, se verá en el cielo como dos soles, y esto alarmará a las multitudes. Con el acercamiento de Hercólogos, la gente se pondrá excesivamente nerviosa. Obviamente las ondas electromagnéticas de tal mundo son poderosas. La humanidad ya está lo suficientemente madura como para recibir el castigo final. Esa es la cruda realidad hallada en las tremendas profecías de Nostradamus, tal como están escritas en su famoso libro titulado Las Centurias. Y aquellos que nos escuchen tengan la bondad de estudiarse esa obra y verán confirmadas mis afirmaciones. Así pues que la base fundamental de la gran catástrofe estará en la llegada de Hercólogos. Los astrónomos lo tienen a la vista de sus telescopios en estos momentos, y en todos los observatorios del mundo ya está pintada la catástrofe, está dibujada en los distintos mapas cósmicos. Si actualmente no se le está haciendo mucha publicidad a esta cuestión, es para evitar la psicosis colectiva. Se volteará el sol, se volteará el rostro de la luna, bajará la sangre por los árboles y las piedras, arderán los cielos y la tierra por la palabra del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Santa justicia, santo juicio de Dios nuestro Señor. Será el tiempo en que se alcen los hombres de 2 días en el rigor de la lascivia, hijos de ruines y perversos, colmo de nuestra perdición y vergüenza. Será el origen de la muerte por la mala sangre al salir la luna y al entrar la luna llena. Acontecerá la sangre entera. También los astros buenos lucirán su bondad sobre los vivos y sobre los muertos. Han pasado 12 catunes y aguardamos el catún 13, año 2043. De aquí en adelante, la catástrofe final es inevitable para la raza aria, que hoy perversamente puebla los continentes del mundo.
El Catún 13 es definitivo. Los mayas lo esperan. Bueno. Un pequeño resumen de varios acontecimientos. Y bueno, ahora viene Gabriel, mientras termina de ver la parte técnica y puedan seguirse viendo algunas fotografías. Vamos aquí a apretarlo porque la foto no nos da mucho espacio. Bueno, espero que les haya parecido interesante esto que se acaba de pasar. Fue parte de lo que a medida que hacíamos el trabajo del retiro fuimos viendo. Es decir, iniciábamos un retiro no en una fecha cualquiera, justo iniciando la primera luna, aquí lo vemos. Van a ser 4 lunas rojas, un 15 de abril. El Viernes Santo, que es la fecha del Cristo, de su proceso, justamente era un día 18. El símbolo 18 es importantísimo porque si tomamos dentro del Apocalipsis lo que es el 666, que si se dan cuenta también aquí lo van a ver, son 4 lunas y entre cada luna roja hay 6 lunas llenas. Entonces hagan la cuenta, son 3 veces que se van a dar 6 lunas, 6, 6, 6, si sumamos 6, 6, 6, suma 18, y un Viernes Santo un 18, el mismo Viernes Santo 18 tiembla en México, el estado de Guerrero y Puebla, hasta dicen que se sintió aquí en Jalisco, y bueno, sentimos que esto es como avisos de tomar conciencia cada vez más, ¿no? Estas energías de las lunas están dentro de las profecías también del Chilambalán, ahora leeremos también lo del Chilambalán, de la luna de sangre. Es decir, todo nos antepone lo que va a venir, un tiempo de tribulación, un tiempo ya corto que tenemos para hacer un trabajo. Decía el mismo maestro Samael que el día ni la hora nadie lo sabe. Nosotros no, esto no va a suceder de la noche a la mañana. En la Atlántida, cuando se hundió ese gran continente de la Atlántida, tardó muchos años el hundimiento, pero se fue dando por etapas, ¿no? Entonces tenemos que entender que ya estamos viviendo el final de una época, pero como ahora leeremos también en una de las imágenes, que bueno, vamos a ver si lo podemos poner. Bueno, también aquí había otra cosa interesante. Los mayas hablan nosotros ahora estamos en el 4 Ajao Catún, que es del año 2000 al 2020, y siempre los mayas hablaban que había el 8 Ajao, que va a ser en el 2016. Porque ven el tiempo cíclico. Cíclico, porque los mayas veían siempre el tiempo como cíclico, ¿no? Esto también es interesante, ¿no? Los mayas veían que todo se repetía. Y ese 8 Ajao Catún de los mayas siempre representaba algo fatídico, ¿no? Pero qué casualidad, por eso nos gustó hacer este documental, que en el 2009, en un programa de televisión, se refleja como avisándonos del Catún 8 Ajao de los mayas,
en un pictograma en los campos de trigo en Inglaterra, ¿no? Esto es en el 2009, ¿no? Investigando, resulta que encontramos esta conferencia de un antropólogo que nos habla justamente que viene este 8 Ahau, que empieza en el 2016, justo cuando acaban las 4 lunas tétradas, ¿no? Como avisándonos, y que coincidentemente esas 4 lunas tétradas coinciden con 4 fiestas judías muy importantes. Digamos, es una casualidad, en el Apocalipsis se habla de la luna roja, la luna de sangre, entre los mayas también, vamos a leerlo luego también, y que justo hay un periodo entre el 2016 y el 2020, se dice que son 4 años, van a ser muy importantes para los mayas, ¿no? Porque es la intersección del Catún 4 Ahau con el 8 Ahau. Bueno, estoy hablándolo esto de forma muy rápida, habría que dar toda una conferencia sobre esta cuestión, por eso este retiro fue el Apocalipsis y los misterios mayas. De alguna manera se nos reveló esto que no quisimos hacer coincidir fechas, así se fue dando, se fue investigando, sin mencionar esta cuestión que sale en este otro programa de televisión, que se está avistando 2 soles, ¿no? En ciertos lugares, en ciertos momentos. Como dice el mismo maestro Samael, nos gustó poner esta grabación del maestro, donde él mismo avisaba, era en los años 70, que se iban a ver 2 soles y que la gente iba a estar desconcertada, no iba a saber qué está sucediendo. Es decir, nos están llegando las señales, nos están llegando los avisos. Los mayas, ellos, más que profetas, eran personas muy matemáticas, muy certeras. Como lo mencionábamos en el retiro, esto es como decir, son como las estaciones. Ellos sabían que se repetían los ciclos y que cuando venían ciclos difíciles para su época, para su civilización, se preparaban, como cuando uno se prepara en una época de invierno, o en una época de verano, o en una época de lluvias, a las tormentas o al calor, porque ellos no veían el tiempo lineal, lo veían cíclico, ¿no? De hecho, el mismo Albert Einstein nos decía que el tiempo es curvo, ¿no? De acuerdo a la velocidad en la que viajamos. Nuevamente nos volvemos a recordar esto y pues nos hace reflexionar mucho que ya desde los años 50, 60 se escribe este libro, el Apocalipsis, no digamos desde cuánto atrás está escrito, que se ha usado mal, que se ha hecho comercial para meter miedo, para decir afíliate a mi iglesia, a mis creencias y yo te daré la salvación. Pues sí, no lo vamos a negar, pero a nosotros nos gustaría estudiarlo ya de una forma más científica, filosófica y espiritual, en la que entendamos que el cuerpo siempre se muere, pero el alma es la que tiene la oportunidad de realizar un trabajo. El juicio final no es que van a decir tú eres bueno, tú eres malo, tú eres bueno, tú condenación eterna, tú al cielo eterno. No, señores. En conferencias ya hemos explicado esto. No se trata de salvaciones eternas ni condenaciones eternas. Si tomamos el curso del budismo, entenderemos es salir de esa rueda de los tristes destinos que nos habló Buda sobre el samsara, sobre la evolución y sobre la involución. Es darnos una oportunidad, es despertar conciencia, es formar parte de una nueva oportunidad, quizás a lo mejor con este cuerpo, ¿no? Quizás tengamos un nuevo cuerpo para terminar nuestro trabajo, no sabemos, pero lo que sí es cierto es que vienen grandes cambios, la humanidad lo quiere comercializar. A veces yo le decía a Marisa, esto es como el cuento del lobo, ¿no? ¿Sí saben ese cuento del lobo y las ovejas? Sí. Que viene el lobo, decía. Y todo el mundo salía. ¿Eh? Que en el 2012 viene el lobo y todo el mundo corría y se escondía. Otra vez que viene el lobo y todo el mundo salía y se escondía. Hasta que al final vino el lobo de verdad y que viene el lobo y todo el mundo, ya me sé el cuento. Y ahí sí nos agarró el lobo, ¿no? Esto es algo muy similar, ¿no? Quizás
nos están contando el lobo muchas veces, nos están diciendo, no, ahora va a ser en el 2012, ahora va a ser en el 2013. 1999. Que en el 1999. Y al final uno dice, oye, ya me sé esta cuenta tan larga, hasta que llegará el día que sí va a llegar, porque están las señales, por eso uno tiene que estar atento, como una intuición más que como una observación, a esas señales que observamos, ponernos a trabajar, porque ¿de qué nos sirve? Si nos dijeran que el fin del mundo está en 20 años, ¿qué vamos a hacer? ¿Cavar un agujero? ¿Meternos bajo tierra? ¿Querer ir a Marte para escaparnos? ¿Qué vamos a hacer? Si este cuerpo lo vamos a perder, volvemos al budismo, los apegos, mis queridos amigos, los apegos. Si uno está pegado al cuerpo, ¿de qué nos sirve? Sea en un año, en 10 o en 50. Aquí lo que interesa es salirnos de las ruedas, despertar conciencia, salir de las recurrencias que vivimos, ¿no? Bueno, perdón, no sé, querías decir algo, ¿no? No, está bien. No, complementando lo que dice Gabriel, esto con el lobo es muy cierto, queridos amigos. Lo que más nos gustaría es compartirles un mensaje de necesidad de trabajo interno, porque hasta en las mismas filas gnósticas lo decíamos, ¿verdad? Tiene ya mucho tiempo que en algún grupo, por ejemplo, alguien empezó hasta a vender boletos para la isla donde todos se iban a salvar, ¿verdad? Una isla secreta que dijo el maestro, y después el maestro dijo, les pongo una prueba y nadie la pasa, ¿verdad? De repente alguien dice, bueno, yo estoy muy despierto, yo les aviso que en el 2012 se va a acabar el mundo, refúgiense donde puedan, ¿no? Y vamos a ver si logro hacer que nos den más tiempo, ¿no? Entonces, claro, siempre la lleva ganada, ¿no? Porque, pues, si se acabó el mundo, si algo pasó, pues porque lo dijo alguien, ¿verdad? Y si no pasó nada, pues porque nos hizo favor de salvar al mundo, ¿no? Yo creo que este pensamiento tan inmaduro ya debe de cambiar en nosotros. Recordar que el trabajo es interno, recordar que esto es solo un trato con Dios, recordar que es el trabajo con tu ser y recordar, y eso sí, reinsistirlo, que el maestro dijo, de entre el humo y el fuego los sacaré. No se trata de huir en los momentos difíciles de la humanidad, se trata de estar preparados en la templanza, en tantas cosas, pues para que nos den la oportunidad de servir hasta el último momento, ¿no? Al pie de guerra. Esos anhelos son los que quisiéramos sembrar, esos son los anhelos que quisiéramos compartir y que nos agarren confesados a todos, porque se dice fácil, ¿verdad? Lo que Gabriel mencionaba de que estas 4 lunas están relacionadas a 4 fiestas judías, nada más recordarles en forma muy rápida. Coincide con la Semana Santa, la primera, 15 de abril, que es la fiesta para los judíos, la Pascua. Ellos, acuérdense que no aceptaron al Mesías, vamos a decir, con su enseñanza crística. Entonces, para ellos la Pascua es la cena donde se conmemora precisamente el momento en que se manda al Benjamín de la familia, al más pequeño de la familia, a ver si ya llegó el Mesías, a ver si Elías ya regresó para anunciar la llegada del Mesías, el Salvador. Y entonces el niño pequeño, el más pequeño, sale y abre la puerta, dice, no ha llegado, regresan y hacen su Pascua, ¿verdad? Esa es la Pascua, la espera de la llegada del Cristo, del Salvador, que internamente pues ya sabemos la importancia que tiene. Y la segunda fiesta es la fiesta de los tabernáculos. En esa luna, en ese eclipse lunar, va a coincidir con lo que se conoce como la fiesta de los tabernáculos de los judíos, y esa fiesta de los tabernáculos hace alusión al recuerdo donde se festeja que fueron un pueblo, vamos a decirlo, nómada, mientras se les daba la tierra prometida, y que llevaban, vamos a decir, su iglesia, para nosotros entenderlo, es decir, su lugar sagrado lo llevaban también, ¿no? Es el 8 de octubre del 2014. El 8 de octubre, ¿no? Entre septiembre y octubre, por allí es esta fiesta, y ellos llevaban su templo, vamos a decirlo así, con toda la parte simbólica que
para nosotros en la Gnosis es muy importante porque este tabernáculo representa primeramente nuestro cuerpo físico y obviamente por otro lado ese tabernáculo es el lugar donde se ofician las enseñanzas sagradas y en su parte más sagrada, la parte sagrada y la parte sagrada de lo sagrado, que era donde en la parte más oculta se guardaba el arca de la alianza, que ya sabemos es un símbolo alquímico, la vara de Aarón, que es la columna vertebral, y las tablas de la ley, que son pues el recto actuar, el recto, ¿verdad? Las virtudes de Kundalini, etcétera, ¿no? Entonces, nada más como una alusión a esto. Sí. Bueno, entonces está muy interesante todo esto que fuimos encontrando y luego, claro, el texto del maestro, donde dice, a ver si se va a grabar, pero bueno, dice, se le preguntó al maestro, por ejemplo, a un anciano, ¿cuándo cree usted que llegará la gran catástrofe que amenaza al mundo tierra? En el Catún 13, ¿tu hijo lo verá? No, mi hijo no lo verá. ¿Tu nieto lo verá? Sí, mi nieto lo verá. ¿En qué año entra el Catún 13? Respuesta, año 2043. Es justo, más o menos, cuando acaba el 8 Ahau Catún del 2020 al 2040, que hace un momento mencionábamos. Y bueno, pues dice también en algunas de las grabaciones el maestro que él siempre se pensaba más que iba a ser en las fechas que mencionan los mayas. Hay que entender que el Catún 13 no es un día del juicio final, sino muy posiblemente cuando lleguemos al Catún 13 no sabemos todavía en qué condiciones va a estar la humanidad. Pero más allá del 2043 se podría decir que la esperanza ya es muy mínima, ¿no? Quizás unos cuantos años más, quién sabe, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que nos tocó un poco también investigar, y en el Chilam Balam, que también fue muy interesante, que se menciona... ¿Quieres que lo lea desde aquí? Bueno, aquí también habla del Catún 13, si lo puedes leer. Sí, dice, han pasado 12 catunes y aguardamos el Catún 13, año 2043. De aquí en adelante la catástrofe final es inevitable para la raza aria que hoy perversamente puebla los continentes del mundo. El Catún 13 es definitivo, los mayas lo esperan, venerable maestro Samael Aun Weor. Sí. Y aquí en el Chilam Balam se habla de los hombres de 2 días, que ya sabemos lo que es. Y la luna de sangre, ¿no? Entonces, bueno, en el Chilam Balam, pues prácticamente está puesto todo. Y bueno, nosotros también, como decía el maestro Samael, nos inclinamos también por los mayas. Pero repito, como ahora le han dado tanta comercialización a los mayas, incluso... Esto del 2012 hablan algunos antropólogos más estudiosos, dicen que es totalmente falso, ¿no? Que incluso decían que en el 2012 acababa el calendario maya, y eso no es cierto. Ellos mismos, estudiosos ya más serios del tema, nos hablan que los mayas habían calculado tiempos mucho más largos, precisiones perfectas de eclipses, de constelaciones, que pues para la misma ciencia ha sido imposible hacerlo, y ellos lo lograron supuestamente en una época mucho antes de nuestra época tecnológica, ¿no? Con lo cual para ellos era todo como un ciclo, ellos sabían que todo se repetía, como las épocas de las grandes conquistas y grandes derrotas de países, continentes, imperios que suben, imperios que bajan. Ellos entendieron que así era, y cuando les tocó el momento de la decadencia de lo que fue la época de la conquista aquí en América, simplemente se fueron. Es otra de las cosas que es un misterio, no han podido resolver. Se dicen muchas cosas, pero no hay alguien que lo pueda constatar, ¿no? Desaparecieron, quedaron unos pocos nada más. Y para nosotros es un homenaje también a los mayas,
a ese pueblo maravilloso que nos dejó un gran legado, destruido desafortunadamente por los españoles. Solo quedaron unas pequeñas reliquias, el código Dresde y el Chilambalán, que ya fue escrito en la época misma de la conquista, ¿no? Que conservaban todavía esas tradiciones y pudieron de alguna manera dejarnos un mensaje. Yo creo que eso es lo más valioso, y al final de cuentas el maestro Samael nos ayuda a rescatar que no nos olvidemos que vivimos en una época difícil, época del Kali Yuga, y un trabajo con las 7 iglesias, los 7 chakras, los 7 también van, por qué no decirlo, los propios defectos con los que hay que trabajar, ¿no? Ya no da tiempo hoy hablar un poquito del símbolo, de la simbología del 666, como dice Marisa. Lo veremos más adelante en las próximas clases, porque ese es otro símbolo muy interesante que hay que platicar, ¿no? Bueno, después de esto tuvimos también la grandísima oportunidad de, con los que pudieron, hacer un paseo, un viaje que fue pues más que un viaje turístico, casi un viaje de peregrinación por todas estas ruinas que bueno, las vemos como tales, pero que, como nos dice el maestro Samael, en los mundos internos están todavía esos maestros allí. Estarán un poco tristes porque, igual que el libro del Apocalipsis, dice el maestro que en los mundos internos ellos visitaron el templo de Jerusalén tan sagrado y ya estaba lleno de mercaderes, y bueno, un poquito parecido a esto nos daba un poco de tristeza ver que no sabemos hasta cuándo vamos a poder visitar estos lugares sagrados, porque cada vez está más lleno también de comercio, y bueno, ya no es ese sabor de antaño, tantos años anteriores que habíamos tenido la oportunidad, ya no se puede subir, etcétera, pero sí que nos tocó visitar así muy rapidito, se los compartimos. El primer día las ruinas de Sivichaltún, que son precisamente unas ruinas que no tienen una explicación muy profunda, muy real, y sobre todo hace años atrás, donde se encontraron 7 muñecas, y pues obviamente también allí se puede ver el equinoccio, el sol pasando a través de un arco. Muy hermosas este lugar sagrado lleno de símbolos fálicos que bueno, nos recuerdan el trabajo con las 7 iglesias precisamente. El segundo día, ¿quieres comentar algo? Se hizo la ruta Puc. En la ruta Puc pudimos entrar a unas grutas, Loltún. Luego se prosiguió con Loltún como recuerdo, ¿no? De que hay que descender, de que hay que ingresar. Allí nos tocó un paseo esotérico de alguien que conoce, y bueno, con alguna capacidad. Nunca podemos decir que, bueno, quien no practica la alquimia, pues no podemos decir que sea dentro de la línea muy blanca. Sin embargo, pues nos tocó pues ser testigos de algunos pequeños fenómenos, algunas meditaciones, relajaciones muy agradables, algunos sonidos, etcétera, ¿no? Y bueno, nada más que el Oltún, recordarles que también nos recuerda siempre el Mictlán. Hay una cabeza del dios del Mictlán allí, pero sí muy revelador también que para los mayas, pues para los que todavía por ahí tienen algo de la cultura maya, representa a la madre, ¿no? El ingreso al vientre materno, el sentirse en el vientre materno. Y claro, nosotros decíamos, bueno, para nosotros representa la muerte mística, y si uno lo complementa, pues no queda más que comprender que la muerte no llega sin la ayuda de la Madre Divina, ¿verdad? De la Madre interna. Bueno, luego seguimos con el camino de la ruta Puc. Ahora no recuerdo exactamente. Labna, y el otro, ¿cuál fue? Uxmal. Cabá y Uxmal, pero a Cabá ya no fuimos, ¿verdad? Bueno, y luego ya fuimos a Uxmal. Obviamente ahí está, qué decir, ¿no? El cuadrilátero de las monjas, está la gran pirámide del enanito de Uxmal, y bueno, también el templo de las tortugas, y bueno, mucho ahí. Vamos a hacer pequeños videos
de esas visitas que hicimos, grabamos algunas cosas y si podemos las vamos a compartir. Y luego... Y por cierto nos comentaba este guía, ¿verdad? Que si uno cuenta los cuadritos de las tortugas, sean chiquitas o grandes, todas suman 13 y bueno, luego tuvimos la oportunidad de contarlo con las tortugas caguamas que nos tocó ver y las pequeñitas, efectivamente, la tortuga un animal sagrado que luego vamos a platicar un poquito. También fuimos a Chichén Itzá y bueno, es donde sobre todo allí vimos un poquito más fuerte todo esto del comercio y decíamos, bueno, pues ya aquí no se necesita ir a los mundos internos para ver que está lleno de mercaderes, ¿no? Pero bueno, con todo el respeto que pudimos, tratamos de estar allí presentes. Nos inspiró mucho ver el Templo de las Columnas porque nos recordaba la práctica del libro de magia crística azteca que se hacía, que hicimos aquí por internet. Es un símbolo hablado de esa práctica donde se dice que tú te inspires en ese sonido, en ese verbo, en esa palabra olvidada y que dejes tus cuerpos. Entonces nosotros contábamos tres bloques y decíamos, yo no soy el cuerpo físico, yo no soy el cuerpo astral, yo no soy el cuerpo mental. Luego está la representación del Chakmol como símbolo que hay que salir en astral, y dice el maestro, despréndete de tu cuerpo, ¿verdad? Hijo mío, esa era la práctica por ahí de algún capítulo, y entra al mundo de la niebla de fuego y escucha esa voz perdida. Entonces, claro, viendo las pirámides decíamos, es la misma práctica pero en piedra, ¿no? Había momentos muy bonitos y ya luego los vamos a poder compartir seguramente. También, bueno, nos tocó pasar por las ruinas que sí están un poquito más en ruinas de Cobá, y bueno, fue un viaje que es un regalo de la divinidad. Ojalá que en otros 10 años tengamos la oportunidad de hacerlo, porque también hay que decirlo, son costos caros. Nos platicaba un estudiante, mientras estuvimos en el retiro estábamos envueltos en esa protección de costos muy bajos que luego lo valoramos, porque cuando salimos pues todo iba, y por las fechas todo era caro, todo era costoso y bueno, era buscarle, ¿no? Estamos muy agradecidos con la divinidad y frente a todos ustedes damos gracias al Maestro Jesucristo, al Maestro Samael. Delante de todos ustedes damos testimonio también de la inmensa ayuda y que algo lo que queda en el corazón, a lo mejor no tiene palabras para expresar, a lo mejor no, ni siquiera la mente lo puede ubicar, recordar por tanta información que tuvimos que aplicar tan rápidamente, pero bueno, los estudiantes pues de una o de otra manera iban dando la talla de ser estudiantes de segunda cámara. Entonces, pues seguir pidiendo todos los que estuvieron presentes. Yo creo que con esto finalizamos, ya nos excedimos un poco en tiempos y esperamos que haya sido del interés de todos, compartirles ese calor, que aunque sea a través del internet, llegue también a sus corazones. No hace falta verse, aunque ustedes sí nos ven a nosotros y nosotros no a ustedes, pero nos llega ese calor también de parte de todos. Al final de cuentas, si estamos conectados a un trabajo, a una conciencia, nos conectamos a esa conciencia universal que todo lo sustenta, ¿no? Al final todos somos unos, como decían los mayas, yo soy tú y tú eres yo. Y había un saludo maya que ahora ya no me acuerdo, muy bonito también, ¿no? En maya, lo hubiera aprendido para decirlo. Bueno, también lo han comercializado mucho, pero sí es verdad que incluso el guía que nos tocó en Loltún al final dio eso, ¿no? Compartir que todos tenemos que sentirnos parte de un mismo pueblo, de una misma raza, ¿no? Tú eres yo y yo soy tú, dicen ellos. Dicen que su mamá tiene el tabique desviado, que sí puede hacer la meditación y la práctica.
Dice, mi mamá tiene el tabique nasal desviado, es un accidente, ¿puede seguir realizando meditación y prácticas? Pues claro que sí puede, claro que sí. Si tiene problemas de respiración, pues ya tendrá que tomar la decisión médica que le corresponda, pero no tiene nada que ver, o sea, casi todos tenemos el tabique desviado. Ahora si da dificultad, pues hay que ir con un médico, ¿no? Sí, es que todas estas cosas a veces se han hecho muchas a veces a lo mejor escuela. Si tienes esto ya no puedes trabajar, si te falta esto, no, miren, ustedes trabajen con lo que tengamos. Cojos, mancos, tuertos, como sea, podemos hacer este trabajo, esto es lo importante. Es esto, ¿no? Entonces nada más darles las gracias nuevamente, un abrazo muy fuerte y de todo corazón para ustedes lo mejor. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.